¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Feliz cumpleaños ahí para Guillermo. Muchas gracias, te Me agradezco sumo a los mucho. saludos. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Y te quería consultar porque leí que estabas por lanzar una iniciativa que se llama Movimiento Ciudadano en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, uno te conoce porque estás como diputado por el Partido Socialista en la provincia de Santa Fe y ahora estarías haciendo acá un lanzamiento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es eso? Contanos. En realidad no lo lanzo yo, es una Ajá. iniciativa de una serie de referentes, artistas de la ciencia, de la universidad, de la cultura, del deporte, que militamos en la Ciudad de Buenos Aires. Yo tengo una larga militancia en todo lo que es los derechos LGBT aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como presidente de la Federación LGBT, y yo soy uno más de un espacio que ya nos reunimos hace algunas semanas. Vamos a tener una reunión en 2 semanas más nuevamente, con la inquietud y la necesidad de generar un espacio de debate y de construcción de ideas en un contexto, Alejandro, donde vemos que cada vez es más difícil debatir ideas, ¿no? Se grita mucho, se dice poco, se insulta mucho, y creo que lo que nos mueve a nuclearnos en este movimiento ciudadano es el convencimiento de que el debate público y el debate democrático merecen otra calidad, que vale la pena dar determinados debates, que no hay que renunciar a que el debate público y la construcción de ideas tengan un centro importante en la discusión política, y por eso nos empezamos a reunir hace 2 sábados. Vamos a una reunión el 5 de agosto también, a seguir conversando con un espacio que esperamos que posiblemente tenga una expresión electoral este año, en la elección de octubre, pero que creemos que también tiene una misión importante, que es aportar otra voz distinta, o recuperar, mejor dicho, alguna voz clara para lo que es el progresismo no peronista, no kirchnerista, un progresismo que está muy latente en la ciudad, que ha perdido algo de representación política, y creemos que vale la pena dar ese debate para tratar de volver a representarlo, quizá en esta elección, pero sí de seguro en la del 2027. Y ahí se hablaba un poco que vos serías el candidato a senador de ese espacio por la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es correcto? Bueno, si, si, Ajá. si finalmente nos ponemos de acuerdo ahí, por supuesto que estoy a disposición y muy orgulloso y muy contento de poder dar un debate, de aportar una mirada distinta, una campaña que va a ser muy interesante. Vos sabés que yo he estado involuntariamente en el centro de muchos debates estas últimas 3 semanas por una serie de ataques, de hostigamiento, que no lo tomo como un tema personal. Entiendo que es una forma y una metodología que el gobierno muchas veces tiene para tratar de desacreditar a las voces críticas, a quienes tratamos de ponerle algunos límites, y en mi caso también entiendo una agresión a quienes defendemos un valor democrático tan importante como es el derecho a la diversidad, el derecho a ser quien uno es, el derecho a acceder al matrimonio igualitario, a la identidad de género. Hay un ataque muy marcado en muchos de los sectores cercanos al presidente de la Nación. Iniciaron o recrudecieron estos ataques el pasado mes de enero con aquella famosa participación de Milei en Davos, pero ahora me han tenido en estas últimas 3 semanas a mí en el eje, y yo creo que es un momento donde hay que poner un punto de inflexión y hay que poder dar un debate. Acá no se trata de responder y de contestar en términos de descalificación, ni de pensar características personales que puede tener tal o cual, sino defender el valor de una democracia plural y diversa. Y qué mejor un proceso electoral para defender esos valores y para llevarlos como parte de una plataforma de campaña. Pero no es el objetivo central del movimiento ciudadano. Puede ser una de las aristas. Estamos conversando, seguramente lo vamos a conversar el 5 de agosto, si llegara a esta elección con una expresión electoral, y desde ya que yo no me estoy muy contento, y si así lo decide la mayoría, de poner a disposición quizá algún nivel de conocimiento y de participación en el debate público que he tenido desde que asumí como diputado, para darle una voz y para amplificar la voz a estas ideas que llevamos adelante en el movimiento ciudadano. Ahora, te hago una pregunta ahí y ahora retomamos el tema de los ataques que te han venido eh, haciendo estos sectores vinculados al presidente Milei, al Gordo Dan bueno, inclusive la denuncia que vos has hecho, pero previo a eso te quería consultar porque nosotros hace un mes más o menos
lo entrevistamos a Roy Cortina, que es, entiendo, el presidente del Partido Socialista acá en la Ciudad de Buenos Aires, y él también lanzó su candidatura a senador por la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí te tengo que consultar, ¿no? Porque me genera la duda, ¿cómo es esto de que el Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires lanza, o lanzaría, me da la sensación, a Roy Cortina como su candidato a senador nacional, y a la vez vos, que sos diputado del Partido Socialista de Santa Fe, también te estarías lanzando como candidato a senador nacional en la Ciudad de Buenos Aires, los dos. Ahí, Sí, ¿cómo se no, resuelve eso? ¿No? ¿Hay alguno de los dos que no, no va a ir o van a ir los dos? ¿Cómo? a ver, nosotros lo que planteamos de Movimiento Ciudadano es un espacio mucho más amplio que el Partido Socialista. Yo ahí llego como activista de los movimientos sociales, más que como dirigente del Partido Socialista. Así me sumé a esta idea que no fue mía, sino que es una iniciativa de personalidades muy importantes y muy destacadas de la ciudad. Y creo que también hoy estamos en una lógica donde tal vez necesitamos mostrar una señal de mayor amplitud y de una construcción que va mucho más allá tal vez de las tradiciones políticas partidarias. Obviamente que lo estamos conversando con distintos actores políticos, no solo al Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, sino con algunos otros actores sociales y políticos con los que entrará en diálogo el Movimiento Ciudadano. Faltan 2 o 3 semanas para el cierre de las alianzas y la inscripción de las candidaturas. La intención nuestra, en caso de decidirlo el 5 de agosto en la próxima reunión del Movimiento Ciudadano, es traer un debate a la campaña, independientemente de lo que pase con los otros espacios. También se habla de que habría posibilidades de que algunos de los espacios que en su momento le dieron vida Juntos por el Cambio se vuelvan a integrar en un espacio similar, en caso de que el PRO no cierre una alianza local con la Libertad Avanza. La verdad que nosotros creemos que varios de los espacios, si nosotros queremos construir algo nuevo, algo diferente, una propuesta de oposición, no de oposición, una propuesta que exprese el país post-Milei, porque Milei estará 4 años, 8 años, pero es una circunstancia. Y tenemos que pensar, quienes creemos que este modelo no es positivo para Argentina, tenemos que estar pensando ya el post-Milei, que no puede ser el espejo retrovisor ni mirar para atrás. Ni lo que fue Juntos por el Cambio, porque ese proyecto también fue un proyecto fallido, con buenas intenciones pero fallido. Partido Socialista a nivel nacional nunca participó en Juntos por el Cambio, ni tampoco el kirchnerismo, ¿no? Que también vemos las limitaciones que tiene para poder proponerle a la ciudadanía argentina un proyecto de futuro, una promesa de futuro, ¿no? Entonces, obviamente que charlaremos con Roy, lo estamos charlando desde hace algunas semanas, veremos cómo se resuelve, pero la intención nuestra es que el Movimiento Ciudadano en definitiva tenga una expresión electoral, porque creemos que representa algo mucho más grande que alguna identidad partidaria, que las contiene, pero que necesariamente tiene que ser algo que vaya mucho más allá. ¿Cómo estás, Esteban? Nicolás Luca te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Quería preguntarte, en base a las ya 2 décadas que tenés de activismo en la comunidad LGBT, ¿por qué crees que se busca, en términos del oficialismo, una batalla cultural entre las cuales entra la discusión del movimiento LGBT y no lo llevan a otros ámbitos, cuando supuestamente la principal discusión que ha dado Milei desde antes de ser candidato era cuestiones económicas, ¿no? Y de golpe la batalla cultural entran los movimientos LGBT también. ¿Por qué crees que se da esa discusión? ¿Qué tal, Nicolás? Mira, yo creo que, 2 motivos identifico. Primero, porque las sociedades occidentales, como las conocemos nosotros, y las sociedades a las que aspiramos construir, los países a los que nos gustaría acercarnos en su nivel de vida y desarrollo de vida, han incorporado en un proceso de ampliación de derechos, los derechos y el reconocimiento del colectivo LGBT como el único colectivo que se suma a la vida democrática. Sí. Vos pensás que nosotros hasta el año 2010 no teníamos el derecho al matrimonio. Uh-huh. Yo soy tercer hermano varón de 4 hermanos varones, y mis 3 hermanos podían casarse y yo no. Sí. Yo estaba en pareja y bueno, podía aspirar a vivir con mi pareja, con mi familia nunca tuve ningún problema, pero no podía aspirar a legalizar esa unión. Entonces, de alguna manera el colectivo LGBT, no solo en Argentina, sino en el mundo, ha simbolizado esa última frontera de la democracia, de la ampliación democrática y de la sociedad
plural e inclusiva. Y también porque representamos un modelo que está muy vinculado a la libertad, que es un concepto que los sectores cercanos al gobierno quieren apropiarse, ¿no? Ellos dicen, nosotros sabemos lo que es la libertad. Bueno, la libertad, la verdadera libertad, como yo la entiendo, es ser quien uno es, desarrollar tu proyecto de vida sin tener que mentirle a nada, expresar tu sexualidad y tu afectividad como la sientas. Esas son las sociedades que han construido un horizonte amplio de libertad, que son las sociedades a las cuales siempre decimos querer parecernos, ¿no? Entonces me parece que en el ataque a esas libertades individuales que son esa última frontera democrática, hay en definitiva un ataque a un modelo de sociedad que ellos discuten. Fíjate vos, Nico, que hace algunas semanas en algunos de estos streamings que en Carajo, en uno de los programas de Carajo, algunos de los panelistas planteaban que las mujeres tenían que volver a la casa a cuidar a los chicos porque parte de la degradación social tenía que ver con que las madres o las mujeres no estaban tan sobre la crianza de los hijos. Y hoy el mundo desarrollado y una idea de libertad verdadera plantea el cuidado conjunto y la crianza conjunta de los niños y niñas, la posibilidad de que las mujeres y los varones en pie de igualdad puedan acceder al mercado laboral y al desarrollo profesional. Entonces hay una tensión entre la idea de una sociedad ideal que alguna vez fuimos, que no está muy claro si lo fuimos, pero en el relato aparece muy presente, y esta sociedad nueva, más líquida, donde pareciera que es una sociedad más hedonista y que en realidad lo que es una sociedad mucho más libre que le trata de garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas la igualdad de poder vivir de acuerdo a lo que uno siente, y en eso entra obviamente las expresiones de la afectividad y de la sexualidad. Entonces hay como una idea de ataco la última frontera de la inclusión, que fue, yo digo un poquito, perdón si uso una expresión un poquitito burda, pero digo, si hasta los gays se pueden casar, bueno, la sociedad se parece bastante más a una sociedad con más igualdad y más libertad. Y como el Partido Libertario o esta ideología reivindica mucho el sentido de libertad, entiendo yo, sin contenido, vaciada de contenido y con una idea bastante diferente a la que creo tenemos que interpretar por una idea de libertad, aparece ahí esa disputa de la batalla cultural, pensando que por ganar o ganarle a esa última frontera se va a lograr restaurar una sociedad que ya no vuelve. Mira, yo le decía antes, la gente no vota con el espejo retrovisor. No solo no vota con el espejo retrovisor a los proyectos políticos, por ejemplo, como el kirchnerismo, que hoy no tiene nada para ofrecer a futuro, sino que tampoco vota con el espejo retrovisor en términos sociales. Hay debates que la sociedad ya dio, por eso cuando Milei en Davos hizo las declaraciones que vinculaban a la homosexualidad con la pedofilia, el repudio social hasta de muchos votantes de Milei fue unánime, y de hecho en los ataques que yo estuve sufriendo en estas últimas semanas, que reitero no son personales, sino entiendo es a una idea de una sociedad más libre y a las voces de la oposición, el presidente ni se metió. O sea, él que retuitea todo del trumpista, de Carajo y de todo, en esta no entró porque creo que él mismo percibe que ese es un debate que la batalla cultural perdió, porque la sociedad argentina en esas cuestiones no va a volver atrás. Esteban, ¿cómo estás? Guillermo Curo te saluda. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Te cambio de tema porque te quería consultar si podés profundizar sobre esta idea de que este alineamiento cada vez más estrecho con Estados Unidos podría complicar la causa Malvinas. Bueno, en realidad no es con esto. Vos sabés, Guillermo, que esta semana salió el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que sale siempre en la primavera-verano del hemisferio norte, que da cuenta de la participación de las distintas naciones en los organismos internacionales. Y Argentina durante el 2024 fue el tercer país más alineado con las votaciones de Estados Unidos en los ámbitos internacionales, y en los temas que son de interés estratégico para Estados Unidos votamos en un 97% en sintonía con lo que votó Estados Unidos. Y ese alineamiento, que obviamente tendrá sus motivaciones el gobierno para hacerlo, muchas veces nos ha llevado a votar en contra de algunas causas que nosotros hemos apoyado históricamente, y que por reciprocidad implica que otros países nos apoyen en nuestro reclamo soberano en relación a Malvinas. Entonces, lo que ha sido históricamente una votación casi unánime de defensa de la soberanía argentina en Malvinas, con la excepción de Estados Unidos y el Reino Unido y algún otro país, se puede empezar a resquebrajar
porque hay países que sienten que, bueno, que si Argentina ahora, digo, en los ámbitos internacionales se maneja mucho el concepto de la reciprocidad o de los apoyos mutuos, y hay muchos países que están viendo un país que hasta ahora los apoyó en determinados reclamos y que de golpe no los apoya, o temas donde nos empezamos a diferenciar y hacen que, por ejemplo, países del mundo árabe puedan empezar a votar contra el reclamo argentino en Malvinas. Así que esto es algo que por ahí hoy no lo vemos, pero puede tener consecuencias en el mediano y largo plazo, además de ir contra una tradición de multilateralismo y de buena amistad con muchos países, que es lo que en realidad le conviene a Argentina. Nosotros tenemos que ser buenos amigos de Estados Unidos. Yo, de hecho, a título personal, desde el colectivo LGBT he trabajado mucho con la Embajada de Estados Unidos, con organizaciones de allí, hemos cooperado mutuamente. Nosotros presentamos un amicus curiae en la causa que habilitó el matrimonio igualitario en Estados Unidos en la Corte Suprema, cuando yo fui presidente de la Federación LGBT. Creo que hay que rescatar esa buena amistad y ese buen diálogo, pero que tiene que ser también buena amistad y buen diálogo con quienes nos han acompañado en una causa tan sensible y que es un mandato constitucional como lo es el reclamo soberano de Malvinas. Y te vuelvo para cerrar al tema del conflicto con el programa La Misa, el Gordo Dan. ¿Vos finalmente los denunciaste ante la justicia? ¿Cómo fue eso cuando, bueno, te atacaron desde ese programa, estigmatizándote y con ataques muy fuertes? Sí, Alejandro, yo los denuncié hace 2 semanas, el viernes pasado, previo a la feria judicial, ratificamos la denuncia. Es una denuncia que incorpora, entre que yo denuncié y ratifiqué la denuncia, se sucedieron muchísimos hechos nuevos actores que ingresaron, aparece una campaña muy clara de cerca de 20 notas en la web de La Derecha Diario, que se corresponden con 20 posteos en muy corto tiempo contra mí, de nuevo con las mentiras y con las acusaciones falsas, que alimentaban el debate en carajo y a su vez luego retroalimentaban estas publicaciones. Hubo consideraciones sobre mi cuerpo, prácticas sexuales sobre mi cuerpo, violentas de algunos de esos personajes. Entonces, la causa ha incorporado a parte del ecosistema Carajo y La Derecha Diario, y a partir del levantamiento de la feria va a haber una serie de audiencias donde distintas organizaciones que trabajan específicamente en lo que es violencia política, violencia en redes sociales, etcétera, van a poder aportar elementos y dependerá de la Fiscalía, obviamente, hacia dónde va la causa, pero la verdad es que creo que también es de alguna manera, yo estoy dispuesto a dar todos los debates públicos que sean necesarios, incluso con ellos. Yo estuve en el programa de Romina Mangel, debatí con Fernando Cerimedo, creador de La Derecha Diario, debatí en un programa en TN un domingo a la noche, en este mismo horario, un programa que está en este mismo horario, con Nahuel Sotelo, el secretario de Culto y Civilización, en su momento cuando fue Davos. Debato con todo el problema. Me parece que lo que más nos enriquece en la democracia es el debate público, pero creo que cuando hay una acción sistemática, coordinada, de una serie de actores en medios que tienen una llegada tan importante, por ejemplo, al presidente y a sus entornos, donde el presidente realmente retuitea todo el tiempo a estos personajes, donde se ha inventado la fake news de que estaba preso, de que había renunciado porque me habían descubierto que había cobrado no sé qué plata de no sé quién. Bueno, creo que en esa denuncia, y lejos de tomarlo como un tema solamente personal, está la posibilidad de alzar la voz en el marco de las instituciones que tenemos en democracia, por muchas otras personas que no tienen esa posibilidad que yo tengo y que no tienen la posibilidad de defenderse, y que hoy sienten que nuevamente, 15 años después de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, hay que volver a explicar que homosexualidad no es pedofilia, que homosexualidad no es un destino de vivir con VIH, que las personas de la diversidad podemos casarnos, formar una familia, ser felices, no como dijo Laje en el Derecha Fe, que dice que los más infelices somos los LGBT de izquierda. Me gustaría algún día poder debatir con Laje para contarle en primera persona lo feliz que soy, las posibilidades que me ha dado ser una persona abiertamente gay, entre ellas poder formar una familia y compartirlo con mi familia, y compartir esa felicidad, pero también a nivel profesional, político y personal, por haber sido parte de las causas del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. La verdad que, lejos de ser
personas infelices, más libres somos, más felices somos, y creo que son debates que vale la pena dar. Bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo esta participación, como siempre, en Contacto Digital, y te dejamos un fuerte abrazo. Abrazo, buen domingo y éxitos para la radio en los Martín Fierro. Bueno, ojalá que así sea. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Era el diputado socialista Esteban Paulón del bloque Encuentro Federal.